amigos de Biblia Libre? ¿Cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a este nuevo programa. Y en el día de hoy traemos al denominado pastor más mala paga de Puerto Rico. Bueno, eso dicen algunos. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando del pastor y autodenominado profeta Alex Lanause. Sí, señores, el pastor asociado de Nación de Fe en Toa Alta. También muy reconocido en redes sociales, en YouTube, en Instagram y en otros medios. Un hombre que es el vivo ejemplo de lo que es un metrosexual. Un hombre bien, que se cuida mucho, ¿no? Y está bien decorado por todo lado. Este señor, pues, ha tenido grandes escándalos que han sonado desde el año pasado, no solamente en Puerto Rico, sino en toda Latinoamérica, pero quisimos darle un poquito de tiempo para tener también respuesta de él, así que no hicimos video inmediatamente. Nosotros generalmente no hacemos videos inmediatamente, esperamos a que la noticia se desarrolle. Ahora bien, este señor ha sido investigado por Telemundo, específicamente por un programa que se llama Rayos X. De ese programa obtuvimos mucha de la información que en el día de hoy vamos a presentar. Básicamente el periodista José Carlos Sánchez, quien ha hecho esta investigación. Así que doy crédito al periodista y a la cadena que ha hecho esta investigación, pero nosotros vamos a tomar porciones de esto y lo vamos a comparar con la Escritura y a analizarlo a la luz de la Palabra de Dios, que es un trabajo completamente diferente. Comencemos con el escándalo número 1, y es cuando este señor, en pleno culto, le rompe un celular a un feligrés. Mírelo usted mismo. Oh, qué bueno. Mírame, mi amor. Yo te voy a comprar un teléfono. ¿Oíste? Pero oíste. A ver, ¿qué pasó? Tremendo. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Le hubiera roto el de él? Seguramente. Pero ¿por qué hace semejante cosa? Bueno, esto es manipulación psicológica. Esto se conoce como conducta agresiva instrumental y busca imponer al líder sobre el que está siendo liderado. Es como un simbolismo de autoritarismo, como que usted no controla su vida, yo se la controlo. Esto marca poder, marca control. Es lo que algunos denominan el gaslighting simbólico, ¿sí? No tienes control sobre tu propia vida, yo te controlo. Es un liderazgo absolutamente despótico, autoritario, inmoral. Lo peor de todo es que parece que este hombre no pagó el celular como lo prometió. Así quedó el celular del joven y según la familia y según también fuentes de otra parte, no se le ha pagado todavía el celular al joven, aun cual el pastor pues alega dentro del video que le iba a hacer un pago y que le iba a devolver el celular, pero así ahora mismito está este celular. Sí, eso es lo que dicen los directamente implicados, que no lo ha pagado. Pero esto no es el liderazgo bíblico. Esto es un acto autoritario, inmoral e indecente. La Biblia no nos ordena a dirigir a las congregaciones de esta manera. Primera de Pedro 5, 2 al 3. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. El liderazgo se demuestra con el ejemplo, no con actos de violencia y destructivos. ¿Usted se imagina a Jesús, rompiendo las cosas de los discípulos? Sí, el Señor sacó el látigo y sacó a los vendedores del templo, pero eso es algo muy diferente. Esos vendedores no eran sus seguidores, no eran sus discípulos. El Señor nunca trató con violencia o agresividad a sus discípulos, tampoco Pablo. Así que esto no tiene ningún sustento bíblico. Pero démosle el beneficio de la respuesta al señor Lanause. Cuando le preguntaron al respecto, cuando el periodista que ha estado haciendo esta investigación, estoy hablando específicamente de José Carlos Sánchez, le preguntó qué podía decir sobre este evento, y esto fue lo que él contestó. No voy a hacer ninguna declaración sobre eso. Como le dije, no vine aquí a hablar de mí. Vine aquí en base a esta situación pues, que ya dialogamos, por mi comunidad de fe, de mi persona en esto, José Carlos, yo soy el menos que importa. O sea, él no da explicaciones. Yo no vine a hablar de mí, entonces ¿de quién vino a hablar? O sea, yo no entiendo esa respuesta. Yo no vine a hablar de mí. Pues lo están cuestionando a usted sobre sus actos. Tuvo que haber ido a ese programa a hablar de usted, hermano, porque quieren es escuchar de usted, señor Lanause.
Pero no, él no vino a hablar de... Y esa es otra manipulación psicológica, ¿cierto? Es una falsa humildad. No, es que yo no vine a hablar de mí. A mí lo que me interesa es la iglesia, el pueblo. Usted tiene que hablar de usted porque son sus actos los que están siendo condenados. Pero básicamente escribo la pregunta. Esos son este tipo de, entre comillas, pastores. Un verdadero pastor pone la cara de sus propios actos y si peca, se equivoca, lo reconoce, pide perdón y se aparta. Pero no se hace el loco con el tema. ¡Ay, Dios mío! Pero eso no es nada. Vamos con el punto número 2. El escándalo sobre el uso de fondos y préstamos. El año pasado, el señor Lanause fue demandado por algunos exmiembros de su congregación que le prestaron primero $8,000 y él no los devolvió. Escúchelo usted mismo. Él decía que había que invertirle en oro, terrenos, tierra y criptomonedas, pero que había que empezar por las criptomonedas. Dios había hablado con él en lo íntimo y le había notificado de que eso era lo que venía para este tiempo. Pero no nos presenta a nosotros nada más. No. Nos las empresas en unas clases empresariales que él comenzó a dar los jueves dentro de la iglesia. ¿Clases empresariales en la iglesia? ¿Eso qué propósito tiene? La iglesia es para adorar a Cristo, para aprender a ser más como Cristo, para glorificar a Cristo, no para mirar a ver cómo me hago rico en medio de la formación de una empresa. Esto no es una función de la iglesia. Si en su iglesia dan clases de administración empresarial, coaching, liderazgo, emprendimiento, todo eso es contrario a la naturaleza de la iglesia. Están secularizando el púlpito. Pero bueno, eso no fue todo. De hecho, el Señor parece que devolvió, no sé si todo o parte del dinero, según lo que cuentan ahí estos mismos personajes. Y después de un tiempo volvió y les pidió prestado. Y les pidió prestado más. Les pidió prestado $40,000 y estos súper astutos se lo prestaron. De acuerdo con una demanda presentada por la familia Cortijo el 23 de agosto del 2023, Lanause inicialmente le pidió $8,000 prestados al matrimonio para invertir en criptomonedas, con la excusa de que se los pagaría al día siguiente. Nosotros entendíamos de que sí era como mi padre espiritual me estaba hablando, que era confiable, que no dudes que esto es lo que hay, yo no te voy a engañar, no pienses lo peor. Pues como mi padre espiritual, porque ellos te enseñan ahí adentro que Dios lo utiliza a él para hablarte a ti, para que tú puedas llegar a tu destino profético. Pasaban los días, el dinero no aparecía. Hijo, mañana te doy el dinero, y no me lo daba porque tenía una reunión. Siempre había una excusa y pues él, para ese entonces cuando nosotros llegamos, él viajaba mucho, viajó para España, viajó para Aruba, para Perú. No obstante, en la deposición el pastor aseguró que ese dinero se le había devuelto al matrimonio Cortijo. Sin embargo, según el documento legal, Lanause volvió a solicitarle dinero al matrimonio semanas después y estos volvieron a confiar. Yo le presté a él $40,000 para la compra del gimnasio, con el fin de que me los iba a pagar en una semana porque estaba teniendo problemas con el banco. Ese dinero nunca llegó. Y después de pedir y pedir y pedir el dinero de vuelta, este señor devolvió 10,000 de los $40,000. Pero, lo sacó de los fondos de la iglesia. Escuche usted el audio del interrogatorio. Y después de que le cobran, se hacen unos repagos de la deuda de $40,000, ¿correcto? ¿Sí? Sí. Sí. No lo pagó usted, ¿correcto? Lo pagué con cheque de iglesia. Escúchame. No lo pagó usted de su dinero personal. No. Lo pagó la iglesia. Pues salió del fondo de la iglesia, sí. De los $40,000 que le prestaron a usted para la compra de un gimnasio, la iglesia pagó parte de su obligación personal. ¿Correcto? Sí. Lo chistoso es que Lanause respondió en el interrogatorio que todo eso, el uso de esos $10,000, había sido aprobado por la junta directiva de la iglesia. Y cuando Rayos X va a investigar pues quién es la junta directiva de la iglesia, se encuentra con que la junta directiva
presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, toda la junta administrativa estaba compuesta por él mismo. Algo así como, ¿me presta plata? Bueno, sí, yo me presto plata a mí mismo. Si quiere, me presto. Sí, présteme. No hay problema. ¿Sí, cuánto me presto? Pues présteme lo que quiero que me preste. Esto es un gravísimo pecado. El dinero que se recolecta en la congregación ha sido consagrado al servicio del Señor. Debe ser usado para la predicación del Evangelio, el sustento fiel de las necesidades de los que predican la palabra y la ayuda a los más necesitados. Esos son los propósitos de la recolección de dinero en una iglesia. Pero este no es el propósito. Es decir, pedir el dinero de la iglesia para pagar las deudas del pastor no tiene el más mínimo sentido. Perdón. Cuando usted ve el ejemplo de Pablo en la iglesia de Corinto, Pablo dice claramente que él se negó a su derecho de recibir ofrendas de los de Corinto, aunque era su derecho, pero él se niega ese derecho por amor a los de Corinto porque sabían que eran unos tacaños inmaduros, así que él se negó voluntariamente a ese derecho. Y en vez de eso, la náusea lo que está haciendo es sacar el dinero con autorización de él mismo para pagar sus propias deudas. Segunda a los Corintios 8:21, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. La cuestión no es solamente que el Señor sabe mi corazón y el Señor sabe con qué intención lo hice y el Señor sabe que yo no quería robarme ese dinero. No, no es solo eso. Es que las personas de adentro y de afuera vean un buen testimonio. Las personas que no ven tu corazón deben ver tus actos y deben ver que tus actos corresponden a lo que la Escritura enseña. Así que, señor Lanause, esto está haciendo quedar supremamente mal al Evangelio. Y eso por no agregar que unas personas después también lo demandaron por un préstamo de $100,000 que parece tampoco pagó. Parece ser que la frase favorita de Alex Lanause es que Dios le pague. Pero claro, Lanause respondió a las acusaciones. No tengo nada que decir sobre eso, ya se está dilucidando en el tribunal, todavía hay un proceso que que se está trabajando. Y al final todo esto se resuelve en los tribunales y es lo que está ocurriendo ahora mismo. El tribunal mismo está dictando, mi representación legal tengo un proceso todavía que no se ha terminado y aún en la misma demanda nosotros reconocemos lo que se había que hacer. Bueno, no sé, le entendí más a Cantinflas. Dio vueltas y dijo que no dijo nada. Ay, Dios mío. Pero no lo dejemos ahí. Él también le preguntaron por el dinero que había usado de la iglesia y esto respondió. Sí, como lo dije desde el inicio, no voy a decir nada que tenga que ver conmigo. Quería mantener aquí y quiero ser puntual en esto, sé que la entrevista ha sido larga, pero quisiera que esto sea reseñado. Vengo aquí por una comunidad de fe que amo. ¡Nada! Tampoco dijo nada. No vine a hablar de mí. Esa es la frase favorita de él. Yo no estoy hablando de mí. ¿De quién más van a hablar Lanause? Pues de usted, hermano. Porque usted fue el que tomó ese dinero. Fue el que lo autorizó. No, yo no vine a hablar de eso. Vine a hablar de los demás. ¿De quiénes demás? Ay, Dios santo. Pero ya vamos a llegar a lo que él quería realmente decir. Aceptó una entrevista para no decir nada realmente. Pero el problema aquí radica en la doctrina. Usted dirá, ¿por qué la doctrina? Sí, es en la doctrina. Porque este hombre puede abusar, pedir prestado aquí, por allá y maracuyá y sacar dinero de la iglesia por la falsa doctrina de la paternidad espiritual. Escúchelo. Pablo en un momento dado dijo, podrán tener 10,000 años, maestro. Pero no muchos padres, porque yo soy su padre porque los engendré en Cristo. Y escuche lo que las personas que asistían a su iglesia decían que él predicaba alrededor del tema. El versículo que dice en la Biblia, honra a tu madre y a tu padre para que tus días sean alargados aquí en la tierra. Ellos utilizan esto como, para que nosotros empecemos a honrar. O sea, la honra la disfrazan en dinero. En dinero, en yo gastar de mis finanzas, comprarle comida, llevarla a restaurantes, tú me predicaste, yo te honro con dinero. El texto sobre el cual se justifica Lanause es 1 Corintios 4:15. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. ¿Sí ve? Lanause tiene razón. Pablo era el padre espiritual. Cuando dice yo os engendré, Pablo está hablando de que él fue el que fundó la iglesia en Corinto. A eso se refiere, no a que tenga una autoridad jerárquica como si siempre fuera el padre espiritual de todos ellos. No, señores.
Está diciendo, yo fundé esta iglesia. Y es que si usted ve el contexto de la primera carta a los Corintios, que hay que leerla toda para entender realmente lo que está pasando aquí, Pablo está siendo menospreciado por los corintios, lo están mirando por encima del hombro, la iglesia está dividida y él lo que está diciendo es, yo fundé esta iglesia. Ustedes pueden tener muchos maestros, pero esta iglesia no existiría si no fuera porque yo la fundé. El Señor me mandó a fundarla. Por eso es que Él dice que soy vuestro Padre. No porque ellos le dijeran, eres nuestro Padre espiritual, pídenos toda la plata que quieras. Al contrario, precisamente este texto que la náusea menciona ahí está en el contexto en el cual Pablo renuncia a recibir ofrendas de los corintios. Ay, Dios mío, ¿se dan cuenta cómo una falsa doctrina puede afectar de tal forma que miles son estafados? Bueno, aquí tal vez no fueron miles, pero estoy seguro que no es el único que utiliza este pretexto de la paternidad espiritual para sacar réditos económicos. Ahora recuerde lo que enseña 1 Corintios 3:5. ¿Quién es pues Pablo? ¿Quién es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. ¿Se da cuenta que Pablo no se está poniendo ante ellos como el padre espiritual que tiene autoridad, sino como un servidor? Es el mismo libro, es el mismo contexto. Lo que pasa es que toman los versos olvidándose el resto del libro y así justifican cualquier cosa. Pablo se coloca a él y a Apolos, que fueron los dos primeros que comenzaron a edificar esa iglesia, como servidores. No como autoridades porque tienen la paternidad espiritual. No, somos servidores de ustedes. Somos sus siervos. Ay, Dios mío, lo que lleva o lo que conlleva o las consecuencias de una falsa doctrina. Y número 3, las demandas y desahucio del local de la iglesia en Toa Alta. Sí, señores, porque no es suficiente con no pagar un celular, no es suficiente con no pagar una cantidad de deudas y de hacer invertir en criptomonedas, pues este señor, aparte de eso, no pagaba el arriendo. En ocasiones me la pagaba bien, en ocasiones fallaba nuevamente, comenzó a pagarme con cheques con fondos insuficientes. Varios meses, muchos meses atrás, dejó de pagar renta. Cuando acudimos en enero a la demanda, pues el juez ordenó que pagara. Algunos eran $12,800, la cual comenzó nuevamente, me pagó, pero desde abril de este año es que no me ha pagado. Aunque no entregó las llaves, los propietarios del espacio esperaron hasta un día después de la fecha límite para romper el candado y entrar. Y así fue que se lo encontraron. Lo interesante del asunto es que ellos ganaron la demanda, tenían 60 días para entregar, nunca recibieron las llaves, según la versión de los dueños del edificio, así que tuvieron que entrar a la fuerza y encontraron esto. Que todo esto se nota que lo hizo de maldad, porque eso no tenía que sacarlo para nada, o sea, ¿por qué sacarlo? Y si ustedes, miren, no lo sacó tampoco como para poder utilizarlo él en otro lugar, sino que lo rompió. Pero la náusea, de nuevo, él respondió. Y esto era lo que él realmente quería decir. O sea, él aceptó la entrevista solamente para hablar de esto. La respuesta es que ellos interrumpen un proceso que terminaba el 6 de septiembre y es como una persona que está haciendo algún tipo de mudanza y de momento llega una persona a mitad del proceso. Si tú llegas a mitad del proceso, esa va a ser la percepción. Ahora, si se hubieran permitido los procesos, porque este es un proceso que se está dilucidando en un tribunal, ¿por qué no permitir el proceso normal? Tengo aquí el documento legal específicamente, y después se lo puedo dar para si lo quieren presentar. Mi abogado pide el 5 de junio específicamente 60 días luego que viniera final y firme. Eso es ley. Toda sentencia viene a ser final y firme 30 días después de la notificación. Se notifica el 5, él hace la moción 5, unos días, creo que 2 días después, el juez da la sentencia, que es que él está respondiendo a la petición de nuestra representación legal, pidiendo esos días. En pocas palabras, pues estábamos quitando todo lo que habíamos puesto en el local que arrendamos,
porque pues en el contrato estaba que teníamos que quitar todo eso. Nosotros no pusimos muros, pusimos todo, era para quitar y poner. Y estábamos en medio de quitar todo eso cuando llegaron y entraron a la fuerza y vieron el asunto, ¿no? Porque nosotros teníamos unos días más para entregar. Esa es la excusa de la náusea. Eso es lo que él dijo. Y aparte de eso, él muy humildemente pidió perdón. A ellos y a cualquier persona que se pudo haber sentido ofendida o por cualquier situación que pensaron que yo pude haberle fallado, le pido perdón. Y él pidió perdón. ¿Pidió realmente perdón? Bueno, no es como muy claro ese perdón. Ahora, cuando uno pide perdón, conlleva la restitución. ¿Qué quiere decir restitución? ¿Usted se acuerda de Zaqueo? El pequeño que se subió a un sicómoro para invitar a Jesús y que al invitarlo a su casa se arrepintió de sus pecados. ¿Qué hizo Zaqueo? Devolvió a todos los que le había robado y les devolvió aún mucho más. Eso es la doctrina de la restitución. Este hombre, la náusea, debió haber pagado los arriendos que debía. No simplemente perdónenme, qué pena con usted. No, pagó lo que debía. Pagó lo que debía, Señor. Y es más, pagó los intereses de lo que debía. De eso sí no habló. O sea, no es suficiente con perdónenme. No es suficiente para el cristiano con eso. Está dejando el cristianismo por el piso. Mira lo que dice Romanos, capítulo 13, verso 7. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Eso es importantísimo. Un verdadero pastor y un verdadero ministerio no sale y se va de un local debiendo una cantidad de dinero. ¿Qué pasó con todos los ingresos de la iglesia? ¿Qué pasó con todo el dinero que estaba recibiendo? Involucró, mezcló el negocio particular, el gimnasio, las criptomonedas, toda su visión empresarial con la iglesia, haciendo de la iglesia una empresa. Y cuando usted mezcla esas dos cosas, lo que da es esto. Un completo desastre eclesiástico, una vergüenza para el cristianismo y para el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso por no hablarles de todas las falsas doctrinas que él predica, que serán seguramente para otro video. En conclusión, mis hermanos queridos, un verdadero pastor, dice 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 2, debe ser irreprensible. Y este hombre de la náusea no es irreprensible. Es digno de ser reprendido por todo este tipo de actos. Además, dice en el verso 7 que debe tener buen testimonio para con los de afuera. Para nada este hombre tiene un buen testimonio para con los de afuera. Es un hombre que no paga sus deudas, ni siquiera lo que él mismo rompe, y que ha metido en negocios turbios a las personas de su congregación. Esto demuestra que no debiera ser llamado pastor y mucho menos profeta. Nada de eso debiera tener él como título. Es una persona con falta de integridad, lo cual lo descalifica moralmente para dirigir un rebaño. Y no estoy diciendo que haya cometido delitos. No. Yo no estoy diciendo eso. Eso lo juzgarán los jueces. En ningún momento, quiero ser claro, estoy diciendo que haya cometido algún delito. No, estoy hablando de actos contrarios a la moral de los predicadores y de los ministros del evangelio. De eso estoy hablando. En eso es que el hombre ha definitivamente y evidentemente fallado. Lo demás no lo sé, lo dirán los jueces. Pero sí puedo decir a la luz de la Escritura, y no por un pensamiento subjetivo mío, sino porque es lo que la Escritura enseña y ya lo he comprobado, que este hombre no debe ser llamado pastor. ¿Qué opina usted? Colóquelo aquí en la caja de comentarios. Comparta este video por muchas redes sociales. Por favor, usted no sabe cuántas iglesias está pasando exactamente lo mismo. Este solo es un ejemplo de lo que pasa en miles de congregaciones alrededor de todo el mundo. Ayudemos a esas personas trayéndoles luz con estos ejemplos. Estos ejemplos enseñan lo que no debemos hacer. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Biblia Libre.